Muy buenos días, bienvenidos a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a nuestro Dios porque nos permite tener otro nuevo domingo para poder congregarnos a la distancia y seguir escuchando su palabra, que es lo más importante. Hoy quiero compartir con ustedes un pequeño versículo que se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 5, que dice: ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Y estamos transitando un año realmente extraordinario, un año que va a quedar seguramente para la historia de la humanidad, con este virus que nos atravesó, con esta pandemia, eh, por supuesto a nivel global, y, y todo lo que ello ha conllevado. Y hace poquito leía en las redes sociales la cantidad de personas que se han ido en este año, a diferencia quizás de otros, muchas personas famosas, muchas personas que han acumulado grandes riquezas, eh, muchas cosas materiales a lo largo de esta vida terrenal. Y podemos ver que, sin embargo, con toda esa acumulación de riquezas y con todo ese dinero que podían llegar a tener, que en el final del camino vemos que no tiene ninguna importancia y ninguna relevancia. Vemos que la vida es tan efímera y que lo material no tiene ningún valor cuando todo esto acabe. Y como dice el proverbio, has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas. Y lo que Dios nos está manifestando en este versículo es que no debemos poner nuestra mente, no debemos poner nuestros ojos en aquellas cosas materiales, porque como dice su palabra, son ninguna. Aquel que está poniendo su mente y sus ojos y sus objetivos en cosas materiales, sean cuales sean, Dios nos está diciendo no lo hagan porque eso es efímero, porque es poner los ojos en ningún lado. Hay una gran diferencia entre poner nuestra mente y nuestra mirada en Cristo, en nuestro lugar celestial, donde vamos a habitar, que nuestro objetivo siempre sea nuestro Señor Jesucristo, nuestro objetivo sea siempre poder glorificarle. Es muy diferente a poner nuestra mirada, como ocurre muchas veces, en cosas materiales que inclusive muchos cristianos tienen su mente y su mirada puesta en cosas materiales, inclusive con la aprobación de Dios. Y es muy diferente a directamente poner la mirada en Cristo. Muchos cristianos quieren tener una vida agradable y su foco quizás está en crecer materialmente, en poder progresar. Y muchas veces quieren hacerlo inclusive con la aprobación de Dios, sin nunca tratar de cometer ningún acto pecaminoso, ni nada que ofenda a Dios, pero su mirada no está puesta realmente en Cristo, sino que su mirada está puesta en las cosas terrenales con la aprobación de Dios. Y eso es muy diferente a tener la mirada directamente puesta en nuestro Señor. Porque cuando nuestra mente y nuestra mirada está enfocada directamente a nuestro Señor, todo lo que nosotros hagamos va a ser para la gloria de Él. Y vamos a despojar aquellas cosas inmundas que hay en el camino para poder glorificarle. Pero en cambio, cuando nuestra mirada está en cosas terrenales y por más que tenga la aprobación de Dios y por más que intentemos agradar a Dios, pero nuestro ojo está en las cosas terrenales, muchas veces vamos a pecar delante de Dios, porque nuestra mente y nuestro objetivo primordial no es Dios, sino es tener una vida cómoda, si no es crecer, si no es irse a un viaje, si no es tener una mejor casa, un mejor auto, y quizás esas cosas no estén mal, porque Dios nos bendice, porque Dios es un Dios lleno de misericordia, que a pesar de nuestras debilidades, de nuestras fallas, Él nos bendice cuando obedecemos a su palabra, pero ese no debe ser el centro de nuestra vida, sino que debemos poner nuestra mirada en Cristo, como dice el autor de Hebreos, el autor y consumador de la fe. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? ¿Estás poniendo tus ojos en aquellas cosas materiales? Dios te está diciendo que no son nada, que es efímera. Y como hemos visto y hemos tenido también una semana también donde una persona muy famosa y conocida ha partido de este mundo, y pues podemos tenerlo como ejemplo, no soy yo quien para juzgarlo, ni mucho menos,
pero que ha tenido prácticamente el mundo a sus pies y que ha tenido toda la fama y el dinero y todo lo que una persona puede anhelar mundanamente. Pero vemos que eso no es nada a la hora que tengamos que ir al lecho de nuestra tumba y tengamos que dar cuenta a Dios, eso es totalmente efímero. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, debemos concentrarnos. Y si fuimos redimidos por la sangre de nuestro Señor, y si tenemos una nueva conversión, un nuevo sentir, nuestra ciudadanía ya no está en este mundo, sino en los cielos. Y es ahí donde debemos enfocarnos cada día. No pongamos nunca nuestros ojos en las riquezas, nunca, sino que nuestros ojos deben estar en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro cielo, en nuestra ciudadanía eterna. Como dijo Richard Baxter, no hay mortal que honre más a Dios que aquel cuya conversión versa en el cielo, cuya alma y cuyo todo su sentir está en los cielos, la manera de poder glorificar a Dios, porque ese siempre debe ser el propósito final de cada cristiano, que todo lo que hagamos en este mundo sea para la gloria de Él. Y para ello nuestra mente ni nuestro ojo nunca se debe apartar de nuestro Señor. Así que hermanos, espero que sea de mucho ánimo y pongan sus ojos en nuestro Señor. Quizás este año tan extraordinario y tan difícil para la humanidad sea el año más hermoso para los hijos de Dios. Quizás sea el año donde podamos reencontrarnos con nuestro Señor. Quizás sea el año en el que el Señor venga a buscar a su iglesia. Pongamos nuestra mente y concentrémonos en nuestro encuentro con nuestro Señor Jesucristo, en las cosas eternas y no en las cosas efímeras. Hermanos, que tengan un hermoso domingo, pásenla muy bien y un día muy agradable con sus familias y concéntrense siempre en glorificar a nuestro Dios. Les mando un cariño y un abrazo muy grande a la distancia, los extrañamos mucho. Que Dios los bendiga. Vamos a orar para encomendar esta hermosa reunión. Padre nuestro, que estás en el cielo, te pedimos perdón, Señor, por nuestras flaquezas. Te pedimos perdón, Señor, porque cada día, Señor, erramos y fallamos. Perdónanos, Señor, por ser tan débiles. Y ayúdanos, Señor, a transformarnos cada día. A que nuestra mente y nuestra mirada solamente esté puesta en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer espiritualmente, a crecer en santidad, a crecer en obediencia, Señor, cada día. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser embajadores dignos de ti, Señor. Que podamos testificar al Dios que servimos. Te damos gracias, Señor, porque tus misericordias son muchas. Gracias, Señor, por tu fidelidad constante de cada día, Señor. Por tu providencia, por tu cuidado. Gracias, Señor, por amarnos de una manera tan hermosa, Señor. Indescriptible, inigualable. Ese amor tan ilimitado, tan poderoso que nuestra mente no es capaz de comprender en toda su inmensidad, Señor. Por proveernos la reconciliación contigo y la paz a través de Cristo, Señor. Gracias por tanto amor. Gracias, Señor, por tener la potestad de ser tus hijos. Gracias, Señor, porque todo proviene de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que transforme nuestros corazones y que podamos aplicar tu palabra cada día. Ser humildes a tu consejo, Padre, y poder dar un testimonio a este mundo que está en decadencia. Y que nuestra mente y nuestra mirada esté en ti, esperando el reencuentro contigo, Señor. No poniendo nuestra mirada en las cosas terrenales, sino en ti, Señor, en lo eterno, en nuestro Dios y nuestro Padre, con quien vamos a estar toda la eternidad. Te damos gracias por este tiempo, te pedimos, Señor, por aquellos hermanos que están pasando dificultades, momentos quizás más difíciles, quizás algún problema familiar, alguna enfermedad, cualquier
cualquier dificultad o tribulación que estén pasando, Señor, que puedan encontrar el consuelo, que podamos crecer en confianza hacia ti y entender que eres un Dios totalmente soberano, que está al control, un Dios poderoso, que no hay nada que escape de tu voluntad y que nuestra confianza pueda estar en ti cada día, Señor. Te damos gracias por permitir reunirnos, por escuchar tu palabra. Te pedimos y encomendamos esta reunión en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Vamos a cantar Hay un nombre en la gloria. Una vez perdido vivía yo, lejos y errante en error. La voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es y mío es. Y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es y mío es. Todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. En la Biblia dice que salvo soy, por la gracia me redimió. Ya por fin su nombre a la gloria voy, desde que me rescató. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es y mío es. Y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es y mío es. Todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. Última estrofa. Cantos de alegría elevo hoy a mi Rey y buen Salvador. Todos mis talentos a Cristo doy, que me use por su amor. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es y mío es. Y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre escrito en la gloria, mío es y mío es. Todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. Quiero cantar una linda canción de nombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz
paz que busqué, solo en Él encontré la felicidad. Segunda estrofa. Cuando Jesús a mi vida llegó, esa paz y ese gozo me dio. Quiero que sepas que tú también puedes gozar siempre de su amor. Si creyeres en Él, si confiares también, su amor te dará y con Él vivirás como yo. Cantará esta linda canción y amor llevará a la humanidad. Amén. Iglesia Bautista Misionera de San Miguel le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buen día, Iglesia, les saludo con la paz del Señor, espero que sigan bien. Continuando con el estudio de la semana pasada, cultivando madurez espiritual, seguimos en Colosenses 3, leímos el versículo 16 y hoy vamos a leer el versículo 17. En el estudio anterior vimos que la madurez espiritual de un creyente es el resultado de varios aspectos. Vimos en primer lugar de la dedicación personal, recordemos los 3 pilares de la fe práctica, la oración, el tiempo devocional con la palabra de Dios y no dejar de congregarse, algo que el Señor advierte claramente. 3 cosas que no pueden hacerse por separado, digamos una sí y una no, sino que son 3 cosas que deben ser parte de la vida cristiana cotidiana. Obviamente estos 3 pilares de la fe práctica deben dar como resultado la obediencia a la palabra de Dios, la fidelidad al Señor y por supuesto la santificación progresiva que la relación con Cristo otorga. En el versículo 16 vimos uno de 3 aspectos que cada creyente debe cultivar para lograr una verdadera y estable madurez espiritual. Allí encontramos varios consejos de parte del Señor dirigidos a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, de su cuerpo, de la iglesia. Y por ejemplo vimos que la doctrina de Cristo debe estar siempre ricamente presente en la vida del creyente. También que los creyentes deben instruirse los unos a los otros en la práctica del alelón. También animarse los unos a los otros, esto es exhortarse con amor, siempre con la idea de expresar ese amor ágape hacia mi hermano y en beneficio de mi hermano. Y todo eso debe hacerse con toda sabiduría espiritual, es decir, que debe depender cada miembro de la iglesia del Señor para poder hacer este ministerio de edificación del cuerpo de Cristo. Y por supuesto todo eso con el propósito de poder desarrollar el gozo que una relación con el Señor y una obediencia a la palabra de Dios provoca, digamos, en los creyentes, ¿no? Por eso también hemos leído que dice cantando alabanzas al Señor con profunda gratitud, con gratificación al Señor, es decir, llegar al trono del Señor, por supuesto, con salmos, como leímos en el versículo 16, con salmos que le expresen a Dios lo que sabemos que Él es. Y también dice con himnos, es decir, con cánticos de alabanza dirigidas a Dios Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana quiero hablarles acerca del segundo aspecto y tercer aspecto que cada creyente convertido debe cultivar para lograr esa verdadera madurez espiritual. Recuerden que la madurez espiritual no tiene que ver con el exceso de conocimiento sin la práctica de ese conocimiento. Y para eso entonces vamos a leer el versículo 17. Vamos a leer el 16 también, que es el que leímos la semana pasada, y luego nos vamos a concentrarnos en el versículo 17. La semana pasada leímos: la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros
en vosotros, en vuestros corazones, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y el versículo 17, que nos ocupará esta mañana: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que eso es lo que vamos a ver esta mañana, y para eso vamos a orar primero. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo que tenemos de reflexionar acerca de tu palabra, de escucharte, Señor. Pedimos que hables a nuestra mente, a nuestro corazón, que podamos ser sensibles y que podamos, Señor, poner en práctica todo aquello, Señor, que es tu voluntad y que nos transmitís a través del sermón cada domingo. Damos gracias, Señor, por esta oportunidad y este privilegio que tenemos. Y te pido, Señor, que cada miembro de nuestra iglesia local pueda estar en este momento enfocado, Señor, en ti, y en forma unánime, junto con todo el cuerpo de Cristo de la iglesia de San Miguel, pueda estar, Señor, dedicando un tiempo de adoración a tu santo y bendito nombre. Señor, gracias te damos por esto y pedimos tu dirección en esta mañana, en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, lo segundo que se debe cultivar para lograr madurez espiritual es una vida secular santa. Es cierto que para lograr madurez espiritual se debe cultivar una vida de iglesia santa, pero también es necesario cultivar una vida secular santa. La diferencia entre una vida religiosa y una vida consagrada a Dios radica en la congruencia que debe haber entre lo que el creyente es en la vida de iglesia y lo que el creyente es en su vida secular o privada. Jesucristo confronta a los fariseos justamente a raíz de esta incongruencia que había entre lo que ellos mostraban como congregación de Dios, de lo que era su accionar en el templo, y lo que hacían realmente en su vida particular. Y el Señor Jesucristo en Mateo 23-27 les dice claramente, los trata de hipócritas y les dice claramente: ¡ay de vosotros! Es decir, pobre de ustedes, dice, escribas y fariseos hipócritas. La palabra hipócrita significa mostrar algo que en realidad no se es, ¿no? Tener una doble cara. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Qué tremenda la exhortación del Señor a estos religiosos que vivían una vida religiosa, pero que eran hipócritas porque no practicaban exactamente lo que por lo menos se mostraba que eran, digamos, delante de la gente. Pero en privado, y por supuesto el Señor Jesucristo les conocía porque Él es Dios y Él conoce todas las cosas, es omnisciente, omnipresente. Y entonces el Señor les conocía sus corazones, ¿no? Entonces quizás la gente podía ser engañada, pero al Señor Jesucristo, a Dios mismo no lo podemos engañar, y estos hipócritas no lo podían engañar. Y el Señor acá los exhorta, los enfrenta, digamos, a través de esta palabra muy fuerte que iba a demostrar que ellos realmente no estaban practicando lo que se presumía que debían practicar si eran verdaderamente seguidores de Dios. Es por eso que es necesario también contar con una vida secular consagrada a Dios. Y en el versículo 17 vemos varias cosas ahí interesantes que tienen que ver con esto, con la congruencia entre la vida de iglesia y la vida privada. Por eso aquí el Señor dice en el versículo 17, en la primera parte, la primera frase que encontramos aquí, dice: y todo lo que hagan, y todo lo que hagan. El adjetivo todo viene del griego pas, con S, y significa radicalmente, significa todo o cada cosa, ¿no? Entonces lo que está diciendo este texto es cada cosa que hagan, cada cosa que hagan. A esto se refiere el Señor, no en una cosa, en dos o tres, sino en cada cosa que hagan. Entonces esta palabra todo no está dirigida únicamente a las acciones dentro del lugar de reunión eclesiástica, sino todo abarca cada una de las acciones visibles e invisibles que cada creyente expresa en su vida cristiana privada, es decir, en su vida paraeclesiástica o en su vida secular. El lugar trascendental donde esta actitud se hace claramente visible es en la intimidad de nuestra vida secular, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en el lugar donde nos movemos.
En el hogar, por ejemplo, es un testimonio personal que tiene influencia, ¿no? Lo que hacemos impacta de una manera u otra nuestro testimonio personal, pero también a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestra esposa, al esposo, a todos aquellos que nos rodean. Y por supuesto en nuestro trabajo también, lo que decimos y lo que hacemos debe ser congruente, y lo que nosotros testificamos acerca de Cristo debe ser congruente con nuestra vida. Por ejemplo, una vez puse como ejemplo, ¿no? Cuando estamos trabajando y nos pegamos un martillazo en el dedo, por un error, un accidente, ¡pum!, me pegué un martillazo en el dedo. Bueno, ¿qué es lo que digo cuando me pegué el martillazo? Eso también muestra lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué decís cuando te martillas un dedo en tu trabajo? La relación de un compañero de trabajo es muy importante en el momento que tenemos que testificar a Cristo. Ellos deben ver una persona que es creíble porque lo que dice es lo que practica. Lo que profesa es aquello que es parte de su vida. Y al Cristo que presenta como alguien que tiene el poder para cambiar una vida, debe ser alguien que puede mostrar en su propia vida que Cristo le ha cambiado. Nuestro lugar de esparcimiento también es el lugar donde debemos mostrar a Cristo. Hay muchos lugares donde podemos mostrar realmente que nuestra vida iglesia y nuestra vida secular es exactamente la misma. Y en nuestro lugar de esparcimiento, cuando practicamos un deporte, cuando nos hacen un penal, cuando nos hacen un foul, cuando tenemos que perder y cuando tenemos que empatar y cuando tenemos que ganar, cuando alguien del mundo secular que quizás está involucrado en algún deporte, en algún gimnasio donde yo voy, tiene una mala actitud, una actitud agresiva, ¿cómo respondo yo a esa situación? También es nuestro testimonio acerca de nuestra vida de iglesia llevada a la práctica en nuestra vida secular. Nuestra escuela para los jóvenes y aún para aquellos que ya son adultos pero que están estudiando o quizás cursando una carrera, bueno, eso también, ese es el lugar, y te digo que es un lugar, digamos, bastante complejo, porque ya hay personas que son grandes o que son ya jóvenes mayores y que ya tienen, digamos, una perspectiva que han elegido para su vida, ¿no? Ojalá fueran todos salvos, fueran todos cristianos, pero sabemos que no es así. Sabemos que el Señor tiene a sus redimidos, a sus escogidos, y sabemos que este mundo rechaza a Cristo. Entonces en ese ambiente yo debo presentar a Cristo y debo mostrar la diferencia. Pero allí hay mucha resistencia, mucha influencia del mundo, y por supuesto es un lindo lugar para batallar contra el viejo hombre, ¿no? que era de nuestro pasado, y que podemos mostrar ahí que nuestra vida de iglesia, lo que nosotros predicamos, lo que nosotros mostramos, lo que nosotros hablamos acerca de nuestro Señor, lo practicamos y lo vemos en ese lugar donde nosotros quizás estamos estudiando, nuestro lugar de estudio. Vivir en el nombre del Señor Jesucristo incluye la necesidad de reglas, necesitamos tener reglas. La motivación espiritual interna debe desplazar la influencia pecaminosa externa. La motivación espiritual debe ser algo poderoso en nuestra vida, algo que ponemos en práctica, algo que llevamos a la práctica para poder desplazar esa influencia pecaminosa externa que tiene que ver con nuestra propia concupiscencia y también con aquello que aporta al mundo que nos rodea, que continuamente está batallando para tratar de afectar nuestra vida espiritual o bien llevarnos a su terreno, ¿no? El mundo quiere que seamos todos iguales sin Cristo, y nosotros queremos que seamos todos iguales con Cristo, ¿no? Y esa es la gran diferencia. Aun cuando las normas o influencias externas son buenas, no siempre son adecuadas para todas las situaciones. El ejemplo que yo he dado muchas veces y que seguramente recordarán, y permítanme repetirlo, es el momento entre elegir entre ver el último partido del Mundial que se juega el domingo a las 10 de la mañana o asistir a la iglesia, que es el momento que tenemos que dedicar como pueblo de Dios a la adoración de nuestro Dios. Entonces ahí es un momento para elegir. Por supuesto, congregarse y adorar a nuestro Señor es lo mejor que podemos hacer, pero mirar un buen partido de fútbol no está mal, o cualquier otra actividad secular no está mal si no atenta contra la santidad. Entonces, específicamente un partido de fútbol no está mal verlo, pero si eso es algo que debo elegir entre asistir a la iglesia y ver el partido de fútbol, entonces, aún siendo dos cosas no pecaminosas, debo elegir lo mejor. Y lo mejor es darle el primer lugar a Dios. Entonces,
A través de eso también podemos mostrar al mundo secular que nuestra elección es poner en primer lugar al Señor. Que no solo tenemos una vida de iglesia, sino tenemos una práctica de vida de iglesia aún en nuestra vida secular. Y esto impacta y seguramente va a impactar la vida de aquellos que no lo van a poder entender y van a decir, vos estás loco, no podés hacer eso. ¿Qué te cuesta faltar un día a la iglesia? Y van a decir un montón de cosas, pero hay algo que van a decir en su interior. Este hombre, esta mujer, cuando tiene que elegir, elige lo que profesa creer. Su fe es una fe práctica. Aunque no la entiendo, aunque la rechazo, aunque pienso que está loco, de hecho la palabra de Dios dice que para el mundo es locura, ¿no? Es locura, todo lo que tiene que ver con el Señor es una locura. Pero para nosotros es maravilloso saber que estamos agradando a nuestro Señor. Así que es importante tener en cuenta estas cosas que tienen que ver justamente con nuestra vida secular. El señorío de Cristo sobre el creyente no implica solo un modo de comportamiento, sino una actitud general hacia la vida basada en la santidad. Y esto también implica contar con buena orientación, buenas herramientas. Y debemos utilizar algo que yo podría decir que es una brújula. Todos conocemos lo que es una brújula. Una brújula es como una especie de relojito con una aguja flotante imantada que por una razón física siempre está apuntando al norte. Entonces tenemos ahí ese reloj que tiene los 4 puntos cardinales, este, oeste, norte, sur, y la flechita siempre está, la aguja, digamos, que tiene un color que resalta, negro o rojo, siempre está apuntando hacia el norte. Entonces cuando nosotros tenemos que tomar un mapa, los mapas normalmente tienen dibujado dónde está el norte, este, oeste, norte, sur. Entonces tenemos que poner el mapa que congenie con la aguja que está apuntando al norte. Entonces de esa manera sabemos hacia dónde tenemos que ir, dónde estamos parados y cuál sería el camino que nos acerca a donde nosotros queremos ir. Entonces no nos podemos perder. Esto mismo es la palabra de Dios, esto mismo es el Señor Jesucristo. Un examen constante acerca de lo que Cristo haría en diferentes circunstancias, por supuesto, es la mejor brújula para avanzar hacia la santidad que Dios demanda en la vida secular. Nuestro Señor Jesucristo siempre apunta hacia la perfecta santidad. Si orientamos nuestra vida cristiana hacia el mismo lugar que Cristo orienta su santidad, entonces siempre vamos a avanzar hacia la perfecta santidad de Cristo y por supuesto hacia la madurez espiritual. Luego vemos a continuación en el versículo 17, después de y todo lo que hacéis. Ahora, todo lo que hago, ¿qué implica todo lo que hago? ¿Qué cosas es esta acción que el Señor dice y todo lo que hagan? Todo lo que hacéis, es decir, cada cosa que hagan. Recuerden que la traducción más exacta para entender es y cada cosa que hagan, cada cosa que hay. ¿Qué es esta cada cosa? Fíjense en lo que dice después la coma, sea de palabra o de hecho. Perdón, sea de palabra o de hecho. Sea de palabra o de hecho. Y acá dice, sea de palabra, en primer lugar, la primera frase, lo que decimos debe representar a Cristo. Esto es lo que está diciendo. Todo lo que sale de nuestra boca, lo que decimos, lo que expresamos, debe representar a Cristo. Es mostrar a Cristo a través de lo que decimos. Y después dice, y todo lo que hacemos, o sea, sea de palabra o de hecho. Es decir, de hecho, todo lo que hacemos debe representar a Cristo. Mostramos a Cristo en lo que decimos y mostramos a Cristo en lo que hacemos. Es por eso que no es suficiente llevar una vida santa de iglesia, necesitamos llevar una vida secular de iglesia, una vida privada de iglesia. Porque en la iglesia es muy fácil, en ese ambiente, poder decir lo que debemos decir que agrade a Dios y poder hacer lo que debemos hacer que agrade a Dios. Porque de hecho ese es el propósito cuando nos congregamos, decir cosas que le agradan a Dios y hacer cosas que le agradan a Dios. Pero ¿qué pasa con el resto de nuestra vida? El resto de todas las horas que componen los siguientes 6 días de la semana y las horas que me quedan del día domingo. ¿Qué pasa con todo ese tiempo? Donde yo me muevo en distintos ámbitos, donde hago distintas cosas, donde enfrento distintas circunstancias, donde tengo la influencia de distintas personas, donde tengo que convivir con personas que quizás no aman al Señor o no conocen todavía al Señor, aunque pueden amarme profundamente a mí, por ser una mamá, un papá, un hermano, un primo, un amigo, pero ¿qué pasa, digamos, en ese tiempo, ¿no? Entonces ahí está lo importante de esto que dice el Señor, sea de palabra, es decir, todo lo que decimos, o sea de hecho, todo lo que hacemos, todo debe mostrar al Señor Jesucristo. Recuerden que ser cristiano significa ser un pequeño Cristo. Y esto es lo importante que tenemos que entender. No podemos ser pequeños Cristos
que no ilustran al Cristo verdadero, al Cristo grande, al Cristo único, al Cristo Redentor, Salvador, a Dios mismo. Por ejemplo, las personas deben ver a un creyente como un extranjero, ¿no? Como si fuera un extranjero. Y recuerden, claramente habíamos aprendido acerca de esto, ¿no? Que conoces a un extranjero, por supuesto, por cómo viste, cómo habla y por lo que hace, ¿no? Entonces, las personas deben vernos como alguien distinto, alguien que no es lo habitual que ellos tienen a su lado. Ellos tienen que ver a alguien que es creíble, aunque no estén de acuerdo con él. Ellos tienen que ver a alguien que es confiable, aunque no estén de acuerdo con él. Tienen que ver a alguien que es distinto, aunque ellos no están de acuerdo con la forma en que los cristianos son. Tienen que ver a alguien que realmente hay una investidura de poder atrás de él, que emana de aquello que tiene que ver con su fe, que en este caso es nuestro maravilloso Dios, aunque ellos no crean en ese maravilloso Dios. Sin embargo, ellos siempre van a acudir a un cristiano en el momento en que tienen crisis. Ellos van a querer siempre tener la seguridad, la vitalidad y las bendiciones del pueblo de Dios, aunque rechazan a aquel que es el Señor del pueblo de Dios. Pero no importa, ellos deben ver a Cristo, porque nosotros a través de nuestro testimonio, vos a través de tu testimonio, hermano, hermana, joven, adulto, anciano, sos la palabra de Dios expresada, sos el Evangelio de Cristo, sos aquel que muestra al Señor Jesucristo en tu propia vida. Así que las personas no deben verte como un buen tipo o una buena tipa, deben verte como alguien apartado del mundo para Dios, es decir, como alguien santo, alguien que tiene su vida consagrada a Dios, que no solo habla de Dios, sino que vive conforme a las normas de Dios. Fíjate qué interesante que en el versículo 17 hay dos repeticiones de una palabra, y es la palabra todos, ¿no? Dice, y todo lo que hacéis. Y después dice, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, ¿no? Esta palabra todos se repite dos veces. Esto provoca un énfasis en cuanto al concepto que se intenta abarcar, que se intenta expresar a través de las Escrituras. Esto abarca la vida de iglesia y también la vida secular. Todo lo que hagan, que sea en el nombre del Señor Jesús. Todo debe ser representado por cada uno de los creyentes en cuanto a la santidad de Dios, en cuanto a la perfección de Dios, en cuanto a la sumisión de nuestro Señor Jesucristo a Dios Padre. Nosotros debemos ser pequeños Cristos, por lo tanto debemos mostrar a Cristo en nuestra vida. Un buen ejercicio para poder lograr esto cada día y mejorar al día siguiente, un buen ejercicio diario es meditar acerca de las cosas que dijimos e hicimos al final de cada día. Y preguntarnos, ¿qué cosas dijimos o hicimos que Cristo no hubiera dicho o no hubiera hecho? Qué buena reflexión, ¿no? Si cada día podemos decir, a ver, hoy, de las cosas que me acontecieron, de las cosas que pude enfrentar en el día de hoy, de lo que pude decir en el día de hoy, lo que pude hacer en el día de hoy, ¿qué cosas el Señor Jesucristo no hubiera hecho de eso? Y eso es un buen desafío para decir, Señor, santificame en tu palabra, gracias porque me hiciste entender eso, y ahora mañana voy a luchar contra eso para parecerme mañana mucho más a vos que lo que fui hoy. Eso es importantísimo. Pero ¿sabés qué hace falta para eso? Hace falta una sola cosa, humildad en el corazón. Debes ser humilde en el corazón para poder hacer esta reflexión. Muchos cristianos quizás cuando hacen este análisis de una u otra manera, quizás como esto, quizás parecido, no encuentran muchas cosas para corregir. Y necesitamos cada día corregir un montón de cosas, porque nosotros vivimos bajo la misericordia de Dios, porque somos imperfectos, somos pecadores redimidos, pecadores que no practicamos el pecado porque tenemos una nueva naturaleza, pero pecadores al fin que nos vamos a equivocar en un montón de cosas. Y cada día tenemos que acudir al Señor para que Él nos perdone y para que Él nos santifique. Dice la palabra de Dios que cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esto es importante para tener en cuenta cada vez que hagamos este pequeño análisis al final de cada día. Muy bien. Y por último, vamos a ver lo tercero que se debe cultivar para lograr madurez espiritual. Y esto tercero es una vida de gratitud santa. Debemos ser agradecidos al Señor cada día. Si nosotros podemos tener un corazón tan sincero, tan humilde, tan reconocedor de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, de lo que el Señor está haciendo en nuestra vida, de lo que el Señor hará en nuestra vida,
y podemos ver que nuestra santificación progresiva tiene que ver con una relación con Él. Y podemos cada día agradecer por aquellos que tuvimos victoria, como también pedir perdón por aquellos que hemos fracasado. Cada vez que terminamos nuestro día, para el otro día ser más parecidos a Cristo. Cuando nosotros hacemos eso, estamos creciendo espiritualmente. Estamos madurando espiritualmente. El versículo 17 al final dice, dando gracias a Dios. Agradecemos a Dios Padre por medio de Jesucristo. ¿Por qué podemos agradecer a Dios Padre? Por medio de Jesucristo. El hecho de que Jesucristo, el hecho de que representamos a Jesucristo, que mostramos a Jesucristo, que logramos vencer cosas por Jesucristo y que somos lo que somos a través de Jesucristo, eso nos permite agradecer a Dios, tener motivo de agradecimiento a Dios. Y Dios recibe eso con mucho gozo. Así que dando gracias, la palabra gracias, vimos el estudio anterior, la palabra Caris, que significa palabras de gratitud. Y esas palabras de gratitud, porque son, bueno, por lo que Dios ha hecho. Cada día tenemos que agradecer a Dios. Señor, gracias por esta salvación maravillosa, porque me salvaste. ¡Qué privilegio! Yo no merecía absolutamente nada, al igual que cualquier otro ser humano. Sin embargo, me salvaste, me escogiste, me llamaste, me santificaste, me elegiste. Y yo estoy agradecido por eso, pero también estoy agradecido por lo que haces. Por esta mañana poder estar escuchando este sermón para poder ser más parecido a vos, no solo hoy, sino a partir de mañana, mucho más, y pasado, y así sucesivamente, y tratar de llegar el día que esté al final de mi vida, que me pueda encontrar contigo, tratar de llegar, Señor, lo más parecido a tu Hijo amado. Qué maravilloso, y te doy gracias por lo que estás haciendo, y también por lo que harás. No solo lo que harás en mi vida aquí en la tierra, mientras espero tu venida, y mientras espero quizás que me encuentre contigo, si me llamas a tu presencia, no solo en ese tiempo, sino todo aquello, Señor, que está preparado para que yo pueda disfrutar por los siglos de los siglos. Es maravilloso. Y debo presentarme en agradecimiento a Dios por todo eso. Y por cada conquista que tengo cada día, en parecerme más al Señor Jesucristo, en poder ser más maduro espiritualmente, para ser más útil en las manos del Señor. Debo ser agradecido. Y ese agradecimiento y esa actitud de humildad y de perseverancia y de análisis objetivo de qué cosas debo mejorar, nos lleva a la madurez espiritual. Nos lleva a la madurez espiritual. Un conocimiento práctico, un conocimiento que cambia mi vida y cambia la vida de aquellos que me rodean. Y después dice, por medio de él, esa gratitud debe ser la de un individuo que pertenece a Cristo. Cuando yo doy gracias a Dios, el Señor tiene que ver que soy alguien que realmente debo lo que soy a la intervención de Cristo, a lo que Cristo hizo en la cruz. Cristo es quien lleva nuestra gratitud al Padre. Y estas gracias deben ser santas para que Dios, que es santo, las reciba con gozo en su corazón. En síntesis, todo lo que digas y todo lo que hagas debe representar al Señor Jesucristo, tanto en tu vida de iglesia como en tu vida secular. Todo debe representar a Cristo. Hermanos, cuando hablamos de alcanzar madurez espiritual, la hipocresía religiosa no es el camino. Una vida santa es cuando tu vida de iglesia y tu vida privada glorifican a Dios. Cuando cada hermano de una iglesia local procura cuidar su santidad personal, tanto en su vida de iglesia como en su vida secular, la madurez espiritual se hace presente. Hermanos de San Miguel Norte, abracen a Cristo con todas sus fuerzas y procuren cultivar cada una de estas tres cosas que los llevarán a la madurez espiritual. Una vida de iglesia santa, cuida tu vida de iglesia. Una vida secular santa, cuida tu vida secular. Y una vida de gratitud santa. Llegá al trono de Dios en oración con una gratitud por aquello que Dios puede ver en vos, que es de su Hijo amado, del Señor Jesucristo. Así que si tenemos en cuenta estas cosas, entonces seguramente van a ser muy efectivos estos tres pilares que ya estudiamos, ¿no? La oración, el estudio de la palabra de Dios, el tiempo devocional con la palabra de Dios y por supuesto el congregarse fielmente, con toda perseverancia. Eso significa darle el primer lugar a Dios en todas las cosas. Entonces vas a llevar una vida de iglesia santa, una vida secular santa y una vida de gratitud santa. Y eso te lleva
indefectiblemente a la verdadera madurez espiritual. Vamos a orar. Amado Señor, damos gracias por esta porción de tu palabra, damos gracias porque nos hablás, gracias por tu claridad, gracias Señor porque nos amás tanto, Señor, que cada día nos permitís crecer en santidad, crecer en madurez espiritual, crecer en humildad. Gracias Señor, porque cuanto más grande eres, más pequeños somos, y cuanto más pequeños somos, más grande eres tú, Señor. Damos gracias, Señor, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el Señor les bendiga, les extraño mucho. Estoy orando por cada uno de ustedes, por todos los hermanos y hermanas que están enfrentando dificultades. Y no olvides estar orando por tus hermanos. Dedica un tiempo de oración. Recordá los 3 pilares de la fe verdadera, la fe madura. Pon en práctica esas 3 cosas y vas a ver cómo el Señor te va a bendecir. El Señor siempre bendice a sus hijos que son perseverantes en estas 3 cosas, que se apoyan en estas 3 cosas: la oración, el tiempo devocional y, por supuesto, la fidelidad en asistir a la iglesia. No importa si es en el edificio, ahora lo estamos haciendo aquí. Y esta es la iglesia del Señor, esta es la iglesia de San Miguel Norte. Amén. Les amo profundamente, están siempre en mis oraciones y agradezco las oraciones que cada uno de ustedes está llevando al Señor en mi beneficio y de mi familia. El Señor les bendiga y les saludo con la paz del Señor. Nombre sobre todo. Vamos. Alfa, Omega, el que era, es, sin quien vendrá. Quien vive y reina, y el cielo adora sin cesar. Gente